Buenas compañeros, nosotros, alumnos de la Universidad Politécnica de Chiapas, con carrera en Ingeniería Mecatrónica y materia en Programación de Periféricos, venimos a presentar lo que es el método de detección de errores por paridad par y paridad impar. Los integrantes de nuestro equipo son Cruz Alarro Ángel Antonio, León Espinosa Fabián Giovanni, Montejo Mario Antonio y Santos Izquierdo Sellés, su servidor. ¿Cómo se genera un error? En la transmisión de datos de un dispositivo a otro, se generan errores por ruidos externos a esa transmisión. Podemos decir los cables que pasan los que son guía para la transmisión de un dispositivo a otro. Como ven en este ejemplo, tenemos como primera instancia lo que es una serie de datos o un código. Abajo tenemos lo que es la gráfica de nuestro código, que sería de 0 a 1 y de 1 a 0. Y más abajo tenemos lo que es nuestro ruido, perturbación externa, que hace que haya, errores en este caso. Si nos damos cuenta, este ruido es como una fila de, podemos decir ruido. Y más abajo de esta fila de ruido o esta perturbación, tenemos lo que es la fila combinada de nuestra gráfica ideal y la gráfica de ruido. Y como podemos ver, en medio de esta gráfica de ruido y gráfica ideal, tenemos lo que es un umbral. Este umbral dice, de este punto para arriba es 1 y de este punto para abajo es 0. Y ahí es donde se generan los errores. El error de bit. ¿Qué es un error de bit? Se caracteriza por un bit en unidad de datos que cambia al ser recibida. Como habíamos dicho en la parte anterior, el bit cambia de 1 a 0 o de 0 a 1, dependiendo de cuánta sea la perturbación que tiene esta transmisión. Y nos indica que un error de bit altera el significado del dato o el código. Obviamente, si tenemos un código que, digamos, tiene un 0000, lo mandamos y llega con un 0001, ese ya es un error de dato. Este tipo de errores son menos probables que pasen cuando la conexión es en serie, pero son más probables que ocurran en una transmisión paralela. Como podemos ver en esta imagen, tenemos que uno de los datos, al ser enviado y a ser recibido por un dispositivo, cambia de 0 a 1 y este es el error de bit. Detección de errores por paridad. Consiste en agregar un bit adicional, determinando el bit de paridad, a un cierto número de bits determinados, que es la palabra o el código que vayamos a mandar. Este valor puede ser 0 o este valor puede ser 1, dependiendo de qué paridad vayamos a utilizar, sea paridad par o paridad impar, y así contar el número de unos que hay en el código que estamos enviando. Yo les voy a explicar en qué consiste un generador de paridad par con compuerta XOR. En este ejemplo tenemos 4 bits de entrada, tenemos 1, 1, 0, 1. Aprovechamos las características de las compuertas XOR para generar un bit de paridad. Las características de las compuertas XOR es la siguiente. Si tenemos dos entradas iguales en la compuerta XOR, en la salida tenemos un 0. Y si en la entrada tenemos dos entradas diferentes, nuestra salida sería un 1. Lo que proseguiría es que se iría a una siguiente compuerta y al ser diferentes generaría un 1 y como podemos ver genera un bit de paridad. En el siguiente ejemplo tenemos una entrada par que sería 0, 1, 0, 1. Si sumamos tenemos un número par que sería 2. Como entraría el circuito sería la siguiente, entraría un 0 y un 1 y como sabemos las compuertas XOR al tener esto en las entradas nos generaría un 1 de salida y en el siguiente caso también. Y esos dos datos entrarían a la tercera compuerta XOR, que al tener números iguales generaría un 0. Y es así como se genera un bit de paridad 0, pues ya habíamos tenido un número par en la entrada. A continuación proseguirá con mi exposición mi compañero Mario Antonio Montejo. Hola, pues yo le voy a explicar el método de paridad impar. El método de paridad impar consiste en añadir un 1 si la palabra original contiene un número par de unos. Y se añadirá un 0 si contiene un número impar de unos. ¿Esto qué quiere decir? Si en el dato que el usuario quiere enviar, si el dato es un número impar,
como vemos en el segundo ejemplo, pues nada más se le agrega, como vemos en este segundo ejemplo, el 0. Y la suma de los unos, pues tenemos un número impar. Ahora, por lo contrario, si en el dato que queremos enviar la suma de unos es par, pues acá, para volverlo a hacer el método de paridad impar, pues se le agrega un 1 al último código. Se le agrega el número 1, como les había diciendo. Acá tenemos dos ejemplos de los datos enviados a los datos recibidos. Como vemos en el primer ejemplo, tenemos el ejemplo que es 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ese es el dato que queremos enviar. Como vemos, el dato, como estamos utilizando el método de paridad impar, como la suma de unos es impar, pues se le agrega el 0. Lo correcto sería que ese mismo dato llegara al usuario y eso sería el dato correcto. Pero en el transcurso de datos sucede lo que es el error. Como vemos en el ejemplo número 1, en este lado, pues tenemos que el número 1 cambió a 0. Entonces esto es un error, porque la suma de unos, al ejecutar el programa o el programa que se haya creado para detectar el método de paridad impar, la suma de unos pues es par. Eso es lo que mi circuito o el código que haya creado para detectarlo lo va a detectar. Pero cuando son dos errores, pues mi circuito ya no lo detecta. Como vemos abajo, ya sucede que la suma de unos pues es impar. Ahora, en el segundo ejemplo, tenemos el dato que se quiere enviar, que es el 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Como este dato, la suma de unos, pues es par, se le agrega un número 1 al último código, para que la suma de ellos, pues sea impar. Ahora, lo correcto sería que llegara como tal ese dato que quiero enviar. Pero en el transcurso de información puede suceder errores o variaciones, dependiendo del dato que se quiere enviar. A veces se cambia 1 por 0 o 0 por 1. Entonces, acá vemos este mismo error, que el 1 se convirtió a 0. Por lo tanto, mi sistema va a detectar la suma de 1, pues es par, va a detectar como error si estoy trabajando con el método de paridad impar. Pero cuando son más de 2, el bits que cambia, son más de 2 que cambian, pues esto, la suma de ellos, pues va a ser impar. Por lo tanto, me lo va a detectar, como es par, y estoy manejando impar, pues me lo va a detectar como error. Pues esto sería lo que es el método de paridad impar. A continuación, le va a explicar un poco más mi compañero Roger Antonio. Chicos, yo les voy a explicar lo que es el comprobador de paridad. Como mi compañero anterior nos había explicado en un generador de paridad par que hizo con compuertas OR, nosotros utilizaremos esta misma compuerta. Podemos ver de este lado la tabla de verdad de esta compuerta, que nos señala que si nosotros ingresamos números diferentes, tendremos en la salida un 1, y si nuestros números son iguales, tendremos en la salida un 0. Ahorita podemos ver lo que es un diagrama simulado de un comprobador de paridad. Dentro de este diagrama, si nosotros ingresamos un número par de unos, nuestra salida será 0, pero si nuestro número de unos es impar, nuestra salida será un 1, mostrándonos que tenemos un error. Este diagrama también, como podemos ver acá, tenemos un ejemplo de que puede ser extendido no solo a 4 bits, sino hasta 8. Incluso de 4 en 4 podemos extenderlo hasta 16. También les voy a explicar lo que son las ventajas y desventajas del comprobador de paridad. Este diagrama o este comprobador de paridad, la ventaja que tiene es que es un método muy sencillo para hacerlo y podemos comprobar en la transmisión de datos si hay errores. Pero una gran desventaja que tenemos es que como solo permite detectar errores impares, pares no. Si nosotros mandamos dos números erróneos, como van a ser pares, este comprobador de paridad no lo detectará. Por lo tanto, solo detectaría el 50% de errores. Gracias. Ok, chicos, les damos las gracias por la atención prestada. Nosotros somos el Equino Miau.